Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Domínguez, soy técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable y en nombre de nuestra unidad del Observatorio de la Calidad y del Cabildo de Tenerife quiero agradecerles y darles la bienvenida por su participación en esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que queremos conmemorar la calidad entre los meses de noviembre y el mes de diciembre. Dicho programa es el resultado de las aportaciones de más de 56 entidades y organizaciones e instituciones y concentra actuaciones formativas, informativas y buenas prácticas en gestión en el contexto actual. Les animamos a que se inscriban y participen en los actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife a través de la web semanacalidadtenerife.org, en la que también pueden consultar paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy corre a cargo de Bureau Veritas bajo el título Liderazgo Sostenible para la Agenda 2030, primeros pasos para la excelencia, que será impartida por doña Gemma Bentín y don Francisco Martín Santamaría. Doña Gemma Bentín es profesora doctora, especialista en responsabilidad corporativa en Bureau Veritas Formación. Es licenciada en periodismo y doctora de empresa en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Tutoriza, imparte y desarrolla la formación vinculada a las principales materias de la responsabilidad corporativa, entendida como estrategia central de las organizaciones. Don Francisco Martín Santamaría es director regional Sur y Canarias en Bureau Veritas y está avalado por una amplia experiencia y cualificación en el campo de la auditoría, la certificación y la prevención. Antes de darle la palabra, quiero recordarles que disponen de un chat para que puedan hacer preguntas tanto al final como durante la sesión y que también cuando finalice la webinar, la sesión informativa, podrán aquellos que lo quieran participar en un café virtual y tener una charla más distendida con los ponentes. Sin más, y agradeciendo de nuevo la colaboración tanto a Gemma como a Francisco de Bureau Veritas, les paso la palabra. Buenos días. Mi nombre es Francisco Martín Santamaría, como ha dicho Luis. Ya saben todos ustedes que los que me conocen y no me conocen, pues también me llaman Paco. Yo encantado de compartir estas jornadas con el Observatorio de Calidad, que como suelo decir, si ellos me dicen que vaya, yo voy. El reto de hoy, con la ponencia en la que en su grueso va a desarrollar Gemma Sara Bentín, vamos a tratar de introducir factores que desde nuestra organización exportamos a las empresas que prestan servicio. No es una visión de un producto determinado de Bureau Veritas, sino nuestra experiencia en el caminar sobre la sostenibilidad y sobre la Agenda 2030. Tanto Gemma como yo formamos parte del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de Bureau Veritas para España y Portugal, y creo que también desde las organizaciones grandes tenemos una obligación de ser elementos tractores en ese liderazgo de la sostenibilidad y camino hacia los objetivos de la Agenda 2030. Bueno, muy rápidamente, nuestra presencia a nivel mundial en 140 países con más de 400.000 clientes y con una distribución por continente importante. Prácticamente la zona de Asia está ya igualando a la Europa, a la vieja Europa, y bueno, el potencial en todos los aspectos relativos a sostenibilidad también está en continentes emergentes como pueda ser África. Y bueno, lo que es América también tiene un porcentaje importante del 25%, y voy a trasladar un poco los objetivos que intra Bureau Veritas tratamos de avanzar a todos el equipo humano de Bureau Veritas, que en la actualidad somos más de 78.000 personas evaluando la conformidad.
Hay aspectos, digamos, de cuál es el propósito de Bureau Veritas y, sin lugar a dudas, es contribuir a transformar el mundo en el que vivimos bajo actuaciones basadas en valores que aquí vamos a comentar, como son la confianza, la responsabilidad, la apertura e inclusión, y un aspecto importante que a veces puede parecer que están contrapuestos, es tener ambición y a la vez humildad, digamos, demostrar esa ambición, pero desde la humildad, que no solo debemos hacer desde Bureau Veritas. Yo entiendo que son conceptos que podríamos extrapolar a todas las organizaciones. Y como misión fundamental, nosotros vamos a trabajar para reducir el riesgo, mejorar el rendimiento de los clientes a los que prestamos servicios, y un aspecto importante que es innovar para cumplir los desafíos cambiantes de la sociedad, y sobre todo en momentos y circunstancias como las que vivimos en la actualidad, es una obligación fomentar la confianza en todas las partes interesadas, empresas, autoridades, clientes. Digamos que esa sería la visión y renovada de Bureau Veritas que ahora se ha trasladado en este ejercicio 2020. Por otro lado, ¿cómo podemos aportar esa visión desde Bureau Veritas? Pues muy fácil. Realmente yo en muchas ocasiones, cuando hablo con clientes, colaboradores, realmente es difícil algún servicio dentro de la evaluación de la no conformidad que no puedan tener impactos medibles en la sociedad, tanto en los clientes como los proveedores que tenemos desde Bureau Veritas, los propios 78.000 trabajadores que también son un granito de arena para trabajar en estos objetivos. Estamos desplegados con aspectos relacionados con la evaluación de la conformidad en infraestructura, en aspectos muy relacionados con algunos objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser el consumo energético, el uso racional de esa energía, tendiendo a que sea cada día más verde y más sostenible, y sobre todo gestionando los recursos para avanzar. Esa sería un poco la visión de nuestro servicio, por lo cual podríamos aportar en los valores relativos a medio ambiente y a la gestión de residuos oportunidades de mejora para la sociedad en general. Esa sería un poco la visión. Gemma va a comentar este cambio disruptivo. Por favor, Gemma. Sí, estamos hablando, gracias Paco, tal como recogiendo las palabras de Francisco. En este sentido, estamos en un momento que supone una reestructuración y replanteamiento de todo nuestro entorno y mercado empresarial. Un cambio que supone en sí la reorientación de estrategias y, sobre todo, en este momento, la consolidación de los valores y de los propósitos de las organizaciones. Estamos en un momento en el que hay que alinear y fortalecer absolutamente todos los elementos de decisión y de responsabilidad para conseguir que esa respuesta al por qué existimos como empresa se manifieste a través de la propia misión y de la propia visión de nuestra organización, de cada organización. Estamos en un momento donde realmente las personas son los ejes de esa transformación, ya que en ellos recae la acción como verdaderos impulsores del cambio, y por eso en este momento más que nunca es necesario la configuración, consolidación y fortalecimiento de nuevos líderes que inspiren, que transformen, que ayuden a consolidar esas alianzas, ese cambio, para que ese futuro sostenible sea posible, y más en un momento como el que estamos viviendo, donde hay un replanteamiento de ritmos obligatorio. Unos ritmos que en sí suponen la adaptación a nuevos desafíos, y para ello, insisto, las empresas tenemos que tener claro qué es lo que queremos lograr como empresa en función de esa realidad que nuestro propósito organizacional configura. Es necesario que veamos realmente cómo queremos llegar a ese propósito, interiorizando en este caso a través de una acción proactiva el marco de relaciones
impactos que nos brinda la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo teniendo en cuenta esa alineación a largo plazo frente al cortoplacismo en el que desde la sostenibilidad y los resultados positivos para el entorno hay que ir luchando. Es para nosotros un orgullo presentar esta conferencia sobre el liderazgo de la Agenda 2030 para la sostenibilidad, ya que en sí forma parte de una alianza. Estamos en un momento donde las alianzas son necesarias y este curso, esta visión del liderazgo para la Agenda 2030 es una demostración de ellos, ya que se ha llevado a cabo a través de lo que es los valores de Bureau Veritas y los valores de la asociación Puentes Digitales, que es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en el 17 y formada por una comunidad multifuncional de personas en cuanto a diferentes ámbitos y profesiones, gente de salud, más vinculada con la investigación, tecnología, la responsabilidad corporativa, educación, finanzas, medio ambiente, ingeniería y un poco pues movidos por esa necesidad de cambio hemos llegado a analizar y a plantear cuáles serían realmente los aspectos necesarios para configurar ese liderazgo necesario para el desarrollo sostenible. Simplemente comentaros que hay muchas definiciones de liderazgo, ¿verdad, Francisco? Sí, yo por lanzar el guante de definiciones, ¿qué es liderazgo? Realmente en citas, por ejemplo, de Benis, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en la realidad, en realidad. Realmente cualquiera de estas frases nos van a hacer reflexionar sobre todo con aspectos coincidentes y se solapan en las distintas definiciones de liderazgo por eruditos y por, digamos, representantes a nivel, por ejemplo, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que también liderazgo es no dejar a nadie atrás. También las definiciones de un diccionario americano o angloamericano de los años 70 que define liderazgo como el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para influir sobre las personas para conseguir la misión deseada. Estos aspectos son interesantes adicionalmente a una definición de la propia documentación de Bureau Veritas Formación, de los cursos de formación en liderazgo, que es la acción de lograr que las personas se identifiquen con una misión o visión para que trabajen en su consecución o realización. Gemma, te dejo que tú avances sobre esto. Pues recojo tus palabras, Francisco, al decir que estamos ante una necesidad de transformar una realidad, porque la realidad se ha transformado y nosotros nos tenemos que adaptar a ella. En eso consiste la resiliencia. Es un momento en el que no debemos dejar a nadie atrás y es un momento en el que hay que potenciar esas actitudes y esas aptitudes para conseguir esa misión y esa visión que forma parte del propósito empresarial, especialmente cuando nos alineamos a los objetivos 2030 de la Agenda. A los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y así, a través un poco de qué es lo que desde la Agenda 2030 y desde muchas de sus publicaciones, como puede ser el Blueprint, nos presenta en torno a qué necesita una empresa líder para adaptarse e implementar esas metas y esos objetivos en ese marco de inclusión de los ODS, donde realmente, insisto, se necesita un liderazgo proactivo, eficaz, holístico y transparente. Necesitamos unas cualidades de proactividad, por lo tanto, que nos lleven a alinear el valor de la propia acción empresarial a los ODS para mejorar así la sostenibilidad de la empresa. Sostenibilidad en su sentido más completo e íntegro, desde el triple balance económico, social y ambiental. Necesitamos un liderazgo que adapte su estrategia para contribuir con impactos positivos a su entorno, en el sentido más completo, planeta, personas, prosperidad, con esos 5 ejes de acción que nos presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos un liderazgo donde se desarrolle el potencial de cada persona implicada. Estamos hablando de un liderazgo donde todas las personas somos
elementos imprescindibles para ese agente de cambio, sea cual sea la responsabilidad de esa persona en la organización, sea cual sea la acción o la repercusión de esa persona dentro de la sociedad. Estamos hablando de un desarrollo potencial de todas las personas que están implicadas en las acciones ODS. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando es de construir y consolidar el valor del liderazgo desde la esencia de la propia calidad. Paco. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Vamos alternando, espero que no despistemos mucho hablando uno y otro, pero consideramos que así puede ser un poco menos tedioso. Y yo suelo siempre empezar con alguna amenaza, pero no es amenaza, la amenaza es tratar de este tiempo no hacerlo aburrido. Indicar también que la presentación al completo la pondremos a disposición de todos los participantes. Yendo a ese triple balance que ha comentado Gemma, económico, social y ambiental, los aspectos de calidad se imbrican íntimamente con todos estos enfoques que vamos a comentar uno a uno. Yo recuerdo, ya soy un poco más mayor, en torno al 91, 92, estábamos un poco recién apareciendo con las normas ISO 9001, que alguien puede creer que tiene muchísimos años, pero la primera edición fue a finales de los 80, en el 89 se produjo la primera publicación y realmente a principios de los 90 fue la evolución de los sistemas de gestión de calidad. Entendiendo el concepto de calidad evolucionado directamente por gurús de la calidad como Edward Deming, que define calidad como el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un coste determinado, o realmente aspectos de calidad relacionados con el estricto cumplimiento de las normas, como lo que promulga Philip Cobry. Realmente, a mí, la evolución de calidad, lo que más se adecua es la evolución de Juran, en el que hace una mezcla entre la adecuación al uso de ese servicio o producto. Y desgranando un poco estos factores alrededor de la calidad, un aspecto fundamental es el enfoque al cliente. El hecho de orientar la empresa o la organización a cada uno de sus clientes segmentados, pero en general realmente enfocarla a la sociedad y a todas las partes interesadas. En la definición de calidad, la norma ISO 9000-2015, que hace la definición editada por UNE, las definiciones de los sistemas, de todos los conceptos de calidad, define este enfoque al cliente como el principal de la gestión de la calidad. Es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas de este. Por lo tanto, tenemos que caminar a ese liderazgo encardinado con el prisma del Pacto Mundial, para caminar sobre todo en lo que ha comentado Gemma, en la aptitud con P, pero también en las actitudes con C. Digamos que los líderes de todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y, por tanto, crean condiciones adecuadas para el logro de esos objetivos de calidad. Hay un aspecto importante y tiene relación con la última frase que vamos a terminar la ponencia: el compromiso con las personas, realmente con todas las personas. Cuando las personas se le dan medios adecuados, con unas direcciones correctas y siendo valoradas adecuadamente en su trabajo, no vamos a entrar en filosofar en aspectos de cómo puede haber la satisfacción de las propias trabajadores o los propios trabajadores de las empresas, que no siempre es monetario. Se consiguen metas muy superiores a las que se alcanza con otras condiciones de trabajo. La motivación es básica para obtener la participación e implicación en el logro de los objetivos de todas las organizaciones, no solo de Bureau Veritas. Hay un aspecto fundamental que es el enfoque basado en procesos. Realmente todas las empresas tienen que ser entendidas como un sistema complejo formado por un conjunto de elementos
productos, departamentos, ventas, recursos humanos que interaccionan entre sí. Yo suelo decir que esto es como una máquina, desde mi origen ingenieril, una máquina asíncrona en el que puede haber distintas velocidades porque los piñones o los engranajes son más grandes o más pequeños, pero deben ir caminando todos hacia ejercer un par motor adecuado en esa evolución de los procesos. Para que una actividad proporcione resultados favorables es vital la buena gestión entre todos los procesos. Y bueno, avanzando en la parte de procesos, que yo suelo repetir machaconamente, que realmente es como una caja que tiene una entrada y una salida, el objetivo fundamental de esta sincronía en los procesos es la mejora. Realmente el principio de mejora es lo que mueve todos los sistemas de calidad y también el propio liderazgo. Este principio pretende tener un fin proactivo y también educativo. Es decir, que tiene por objetivo ser un hecho que no sea puntual, sino que sea permanente, la mejora continua. No vamos a terminar de hacer una mejora completa porque las circunstancias, el momento de la sociedad, las necesidades de los clientes, de las partes interesadas, son necesariamente cambiantes. Yo suelo repetir una frase de Edward Deming, que dice que no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no hemos definido que tenemos que medir. Por lo tanto, tratemos, y si es posible también con la ayuda de Bureau Veritas, y solemos decir, definamos lo que queremos medir, midamos lo que queremos controlar y por lo tanto vamos a controlar lo que queremos mejorar. Ese sería un poco el mensaje de este triple balance. También los sistemas de gestión nos sirven para tomar decisiones en base a evidencia objetiva y no subjetiva. Es decir, puedo explicar en muchas empresas grandes o pequeñas que la toma de decisiones está basada en unas evidencias. Realmente cuando las organizaciones nos hacemos más elefantiásicas, más grandes, tomamos esas decisiones mucho más lentas. Pero también el concepto de agilidad podríamos introducirlo aquí. Pero lo fundamental es que no sean subjetivas, que estén basadas en evidencia y en mediciones certeras. ¿Con los objetivos de qué? De asegurar que todos estos datos son exactos y fiables. Podemos conseguir estos datos y son asequibles, también demostrables a los propios auditores o evaluadores de esa conformidad y sobre todo que tenemos una mejora continua para analizar esa información mediante valores y métodos contrastados. La última parte de esta transparencia, que no quiero hacerla muy larga, es la gestión de las relaciones. Todas las relaciones entre partes internas, externas, administración, digamos que en los últimos tiempos está sufriendo cambios muy rápidos. Por lo tanto, incluso la transformación digital está haciendo que las empresas nos veamos abocadas a esa transformación digital. Realmente esa gestión de las propias relaciones yo la extraigo como la definición de que nos aporta la ISO 9000-2015 como para el éxito sostenido de las organizaciones que gestionan sus relaciones con las partes interesadas y incluimos en esta parte interesada de una forma muy activa todos los proveedores. Realmente el concepto de sostenibilidad nos va evolucionando desde los años 70 solamente con aspectos solo enmarcados en la parte del respeto al medio ambiente, pero ya no solo en respeto al medio ambiente, es dejarlo mejor que nos los encontramos. Este concepto de sostenibilidad podría interpretarse como la respuesta de que una empresa a un reto mundial de desarrollo sostenible como los Objetivos 2030, como su principal ADN que interioriza todas las acciones de estas organizaciones. Por tanto, el modelo de calidad total evoluciona hacia este liderazgo de sostenibilidad. Avanzamos en este concepto de sostenibilidad y excelencia realmente con algunos aspectos
que nos definen la excelencia o el vínculo que se establece entre excelencia y liderazgo. La excelencia puede entenderse como una evolución del concepto de la calidad, y ya he dicho que tanto la calidad como la excelencia es algo que se camina hacia ella, y nosotros, nuestras organizaciones, deben ir fortaleciéndolas de forma continua. De una forma más exacta, esta gestión es una gestión no cortoplacista, es una gestión que debe realizarse de forma continua y sostenida en el tiempo. Hay distintas definiciones de esa gestión y en el entorno del plazo, pero yo suelo repetir cuando quiero prestar un servicio desde Bureau Veritas que desde Bureau Veritas no pretendemos hacer un negocio puntual, oportunístico, sino que todo el liderazgo debe plantearse como un viaje caminando juntos para mejorar el conjunto de la sociedad. Y es muy importante que se vean refrendadas esas necesidades que tiene la sociedad en expectativas que nos van a demandar para mejorar todos los aspectos. Muy importante en todos los sistemas de calidad y de excelencia la medición y satisfacción del cliente, pero no solo del cliente, sino de las partes, de todas las partes interesadas. Esta satisfacción debe ser creciente en el tiempo y estar organizadas para anticiparse. Yo suelo repetir también machaconamente, soy muy machacón, que lo que distingue una organización buena de otra excelente es esa anticipación y ese liderazgo yendo como un abanderado de la propia comitiva. Tenemos que establecer que para hacer todas estas acciones son necesarias una serie de recursos que sin ellos no vamos a avanzar. Realmente todo lo relativo a las organizaciones con todos los grupos de interés, accionistas, clientes, sociedad, administraciones, la calidad en el concepto de liderazgo consiste en identificar todas esas aptitudes y fortalezas en toda la organización, no solo en la máxima dirección o en la cúspide de la empresa, sobre todo haciéndolo coincidente con los propios sistemas que tiene la organización. Hay mucha gente que me dice, oye Paco, que ya esto de la ISO 9001 está superado, que ya las organizaciones hemos superado la ISO 9001. Yo ahí no disiento radicalmente porque es una palanca para mejorar todo este tipo de aptitudes y de actitudes, con esa visión de liderazgo integral de las organizaciones. También hay algunos aspectos relacionados con el futuro sostenible. Estamos obligados a sumar nuestro granito de arena desde Bureau Veritas en la parte de evaluación de la conformidad y también en lo que podamos nosotros contribuir. 78.000 personas pueden contribuir bastante a la sostenibilidad en nuestros comportamientos, no solo profesionales, sino también personales. Digamos que ese desarrollo y esa lluvia fina que podemos hacer intraorganización es algo que tenemos que tener presente. Un aspecto fundamental es aprovechar el I+D+I, lo relativo a la creatividad y la innovación. Realmente no hay una forma única de hacer una determinada actividad y esa anticipación viene muy condicionada con hacerlo de una forma distinta y que sea innovadora. Realmente esas son las claves y sobre todo la idea, y retomando los ODS, es que la calidad de vida es sin duda uno de los propósitos fundamentales que recoge la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tanto en los 17 objetivos como en las 169 metas, que sin duda contribuyen a un impulso decisivo de concienciación para combatir la pobreza y en ese sentido no solo pobreza económica, sino pobreza en sumar a este cambio que estamos abocadas todas las organizaciones. La primera de ellas, Bureau Veritas.
Así es, Francisco, y desde ese hacerlo bien, haciéndolo mejor, que se basa en la excelencia, como has recogido, o retomando ese papel esencial que tiene el liderazgo, tanto en el concepto de calidad como en la excelencia, a través del compromiso hacia las personas, con la gestión de las relaciones, creando ese futuro sostenible en un momento que realmente es necesaria esa transformación, donde se pide a las empresas que consoliden el propósito, por lo tanto que pongan acción en sus valores. El liderazgo inspirador y el liderazgo responsable, creemos desde Bureau Veritas que es esencial, es un elemento clave para conseguir hacer aquello en lo que realmente estamos convencidos, o sea, sobre todo partiendo de la premisa que no somos aquello que hacemos, sino, o sea, que somos aquello que hacemos, que no somos aquello que vamos a decir que haremos. Entonces, dejando el gerundio atrás y con el presente indicativo siempre puesto en la moneda de la acción, desde esta visión que parte de la calidad y la excelencia, lo que hemos querido recoger es un poco esos aspectos que desde la Agenda 2030 se enfatizan como claves para el liderazgo sostenible a través del, por ejemplo, el simple objetivo 12 de producción y consumo responsable, que nos lleva a eso, a contribuir a ese progreso de mejora de la vida a través de acciones vinculadas con la producción y el consumo responsable, sostenible, con la promoción y sobre todo con la difusión de esos objetivos que no dejan de ser motores en esos procesos, como puede ser nuestra aportación dentro de nuestros productos y servicios en Bureau Veritas. Y viendo un poco también, analizando los diferentes modelos de liderazgo que hay en todo el marco académico, realmente nos llamó mucho la atención el nuevo planteamiento del Instituto de Cambridge, que lo que hace es no abogar por un solo modelo de liderazgo, sino recoger todos los modelos de liderazgo y alinearlos directamente a la Agenda 2030 a través de lo que es un sentido de responsabilidad y de consolidación a ese propósito empresarial. Digamos que el Instituto de Cambridge lo que hizo fue sacar unos resultados tras una investigación de unos 30 años a través de más de 8.000 líderes empresariales y gubernamentales a nivel mundial y consolida una visión de reenlace, como lo llaman ellos, están reescribiendo, están reenlazando ese nuevo liderazgo a través de los propósitos, de las metas, de los objetivos de la Agenda 2030. ¿Cómo? Pues buscando esa rentabilidad y esa sostenibilidad necesaria para ese cambio y para darle una identidad real a las organizaciones, para lo cual es necesario transformar ese propósito de los negocios, como estamos repitiendo en esta sesión constantemente, virando sobre todo lo que es la responsabilidad empresarial hacia un enfoque más próximo a la realidad, especialmente a la que nos estamos asumidos actualmente. Y siempre buscando, yendo más allá de los límites de las operaciones de la organización en pro de una economía sostenible que realmente, para que sea efectiva, necesita un cambio de liderazgo. Y de esta forma, de una forma un poco concisa, porque nos estamos extendiendo, comentar aspectos esenciales del liderazgo Cambridge. Digamos que la base del mismo se basa en equiparar la rentabilidad de la organización con la sostenibilidad y así se crea el nuevo liderazgo. Un liderazgo basado en 4 puntos esenciales. El primero es el liderazgo individual, como ya se recoge desde el Pacto Mundial, como ya se recoge desde el propio concepto de la calidad en las organizaciones o de la excelencia, construyendo y alineando y poniendo en práctica esos valores que forman el propósito, dando impulso a esa actuación de negocio a través del cual se consolida el valor comercial a través de la reputación social. Aquí estamos jugando con la medición de muchos aspectos intangibles dentro de las organizaciones. En fin, este liderazgo necesario para alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible supone una transformación en sí del sistema económico y la creación, por supuesto, de un marco político con un contexto de mercado que favorezca siempre el éxito de todas las organizaciones a largo plazo. Estamos hablando del
un éxito vinculado a lo que son los resultados sociales y medioambientales a través de los impactos positivos que se pueden conseguir cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que liderar el cambio. Las empresas forman parte de ese cambio y son agentes esenciales para esa transformación. Hay que tirar, la empresa tiene que tirar de la responsabilidad para abordar de forma holística ese cambio. Tiene que generar confianza, pues eso, extrapolando esa identidad y esa imagen empresarial de una manera auténtica a través de todo el liderazgo en escala, sea cual sea la responsabilidad del trabajador, combinando diferentes tipos de liderazgo, que creemos que es uno de los aspectos positivos de este modelo de Cambridge, que realmente aglutina todas las aptitudes y actitudes positivas de otros modelos de liderazgo, siempre entendiendo que el liderazgo es realmente el liderazgo central, basado en ese propósito, en esos valores de la empresa, es la fuerza impulsora de ese cambio e inspirando. Por eso hablamos, y también se recoge en el concepto de excelencia el liderazgo inspiracional, porque realmente todas estas actuaciones deben inspirar al conjunto de la plantilla y tienen que ser entendidas eso como un propósito compartido por absolutamente toda la organización. Y así se presenta en este esquema que podéis ver lo que es en sí la esencia del liderazgo de Cambridge. Hemos hablado de propósito, definido como a través de los valores que da lugar a la misión y visión de la organización y realmente donde se establece ese vínculo con la naturaleza constituyente de estos desafíos a los que nos tenemos que enfrentar ahora, desafíos económicos, desafíos sociales y desafíos medioambientales. El propósito aquí tiene que ser compartido por toda la organización, desde la alta dirección a cualquier nivel de la plantilla. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. Es un liderazgo que contemple en sí el impacto desde un triple balance. La empresa no debe adaptarse al cambio, insisto, debe formar parte del mismo y por eso es necesario analizar, comprender realmente qué significan los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un marco de acción voluntario global, universal. Probablemente es uno de los grandes marcos históricos con estas características que hemos tenido en los últimos tiempos. Realmente es adaptar, como estamos diciendo, transformar el sistema económico para que se constituya un marco político y un contexto de mercado que fortalezca en sí el éxito a largo plazo, no a medio plazo. Hay que configurar el contexto para los negocios, sobre todo teniendo en consideración qué es lo que necesitan y qué es lo que les interesa al resto de partes interesadas, de grupos de interés, buscando, eso sí, resultados positivos a nivel ambiental, social y puesto económico, porque hay que entender que la actividad de la organización forma parte de este cambio que necesitamos. Y sobre todo, hacer hincapié en una cuestión esencial que es que necesitamos un liderazgo en el cual se formen personas que sean capaces de aprender, de adaptarse y de experimentar. Y sobre todo, de liderar bajo la responsabilidad de la autenticidad, es decir, de adaptar esa agenda de valor a las acciones de cada responsabilidad, de cada persona, a través de la autoconsciencia y a través de un ejercicio de empatía, porque realmente estamos hablando de la extrapolación en escala de ese liderazgo individual, cultivando actitudes reactivas, adaptativas, de aprendizaje continuo, que supongan un replanteamiento de las situaciones y que nos lleven a reformular nuevos sistemas de mercado, guiados por el propósito y sobre todo con la premisa de hacerlo bien, haciéndolo bien, y que supone la alineación de lo que es la imagen y la identidad de las corporaciones y actuando bajo el valor comercial de la reputación social. Así es un poco la esencia de este liderazgo de Cambridge, alineado a lo que serían esas tres acciones básicas que nos presenta el Pacto Mundial
donde se deben priorizar las acciones vinculadas a los ODS, manteniendo ese compromiso esencial con esos 10 principios que constituyen los principios esenciales del Pacto Mundial, sobre todo actuando sobre esas responsabilidades y prioridades que la empresa tiene, pero teniendo en consideración, y esto está muy alineado con la necesidad de obtener resultados para su futura verificación a través de lo que es acciones temporales, acciones específicas en un contexto determinado donde se incorporen 5 características básicas del liderazgo, que es la intencionalidad, la ambición, la consistencia, la colaboración y la responsabilidad. Realmente es un liderazgo en el cual se evoluciona en sí mismo a través de todas las medidas que se van adoptando en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, que están todos estos objetivos absolutamente conectados con los puntos de entrada de la empresa. Hay que analizar, hay que entender, hay que comprender los ODS en sí, qué significan para poderlos liderar, para adaptar esas metas a las acciones y a las áreas de cada negocio, en todas las áreas en las que influye esa actividad empresarial y que contribuyen a la consecución de la Agenda 2030. ¿Esto cómo es posible? Pues partiendo de un ejercicio de autorreflexión a través de estas 5 cualidades que hemos visto antes: intencionalidad, ambición, consistencia, colaboración y responsabilidad. A través de adaptarnos a ese marco cambiante como el que estamos ahora viviendo y en una adaptación constante a través de unas cualidades es que vayan más allá de una parte concreta, que formen parte integral y deliberada de la estrategia. Por eso es importante que haya un liderazgo central, impulsor, que después se vaya difundiendo por toda la escala organizacional de las empresas, cuyos resultados se midan a largo plazo y el valor esté en el largo plazo, en ese futuro sostenible que ahora más que nunca es necesario comprender, no digo entender, sino comprender, buscando eso, comunicaciones, colaboraciones externas a la organización para generar apoyos y para generar esa consistencia que nos da la estrategia enmarcada en los ODS. Por eso es esencial y insisto, esta visión del liderazgo que os proponemos aquí, que hemos arropado desde Bureau Veritas, es fruto de esa alianza que es necesaria llevar en la implementación de los ODS junto con otras empresas, con gobiernos, con sociedad civil, con otros actores que forman parte de ese cambio y que también tienen responsabilidades como agentes sociales en esa transformación. Estamos hablando al final de que una empresa líder es responsable de todos los impactos positivos, negativos y de toda la gestión de los riesgos y del compromiso con sus partes interesadas. Al fin y al cabo, estamos planteando en sí recoger las líneas maestras que desde el Pacto Mundial se nos están dando y acoplarlas a ese modelo de liderazgo responsable, inspirador que propuso Cambridge, sin anular ningún otro modelo de liderazgo como puede ser el ético, el humanístico, el transformacional, porque al final es todo. Necesitamos una transformación, necesitamos un impulso, porque el mundo no está progresando en el ritmo que debería estar y la escala para llegar a esos objetivos que nos marca la Agenda 2030 requiere de esas alianzas para conseguir el culmen de esos objetivos que no dejan de ser colectivos. Por eso, desde el Pacto Mundial nos dicen que las empresas realmente con éxito serán aquellas que consigan satisfacer el mayor número posible de personas y que utilicen el menor número posible de recursos, estableciendo un diálogo realmente significativo entre todos sus grupos de interés. Creo que para los profesionales de la responsabilidad corporativa este es el momento de apretar tuercas y el marco de los ODS puede ser muy propicio para ello. Y la situación que estamos viendo que nos lleva a un replanteamiento de modelos es esencialmente importante para adoptar este nuevo modelo de liderazgo que debe estar más centrado en las personas, que debe desarrollar soluciones para hacer frente a esos desafíos del mundo, desafíos sistémicos en los que nosotros formamos partes, donde la adaptación, la innovación y el progreso empresarial de una sociedad es indicador
es el indicador real para el éxito de las empresas. Estamos hablando de un enfoque estratégico basado en ODS y en los principios, en esos 10 principios que recogen derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción para construir empresas resilientes y sostenibles. Estamos al final redefiniendo el éxito empresarial sobre la base de un propósito. Veis que aquí el propósito es esencial, la manifestación de esos valores con una visión y una misión amplia de los grupos de interés y con unas actuaciones muy concretas en este sentido. Estamos, al fin y al cabo, hablando de unos puntos claves del liderazgo donde la resiliencia, el largo plazo, la disrupción y la digitalización son elementos esenciales para la creación de ese prisma de transformación, ahora esencial para la adaptación a... No me gusta decir nueva normalidad, porque no es normal, pero es una nueva situación. Ya veremos qué es lo normal y qué no va a ser lo normal en función de lo que nosotros, como empresas, como agentes sociales, como personas, como individuos, lleguemos a llevar a cabo. Realmente estamos haciendo mucho hincapié en incorporar la sostenibilidad en el propósito de la alta dirección a través de unas tendencias muy claras que se marcan como hoja de ruta para el logro de esos ODS, como puede ser el propósito de la dirección directamente alineado a la sostenibilidad en su concepto y más amplio, desde el triple balance, el fortalecer lo que son las finanzas sostenibles, mejorando la rentabilidad de los activos, creando normativas y políticas públicas vinculadas a los ODS, fortaleciendo todas las normas vinculadas a la sostenibilidad existentes, todos los procesos vinculados a esa consecución del buen hacer y con la obligación incluso y la inclusión de criterios sostenibles, como se está viendo en estos últimos cambios dentro de lo que es la normativa, por ejemplo, nacional, aquí en España, que recoge aspectos muy vinculados a este triple balance. Estamos hablando de compromisos ambientales cuantificables, insistimos en la necesidad de cuantificar para poder verificar el progreso y el desempeño en ese nuevo proceder, en ese proceder más vinculado a la excelencia. Ya no hablamos de calidad, creo que las empresas nos tenemos que situar como meta la excelencia, de esos compromisos donde se tengan en cuenta el enfoque de los derechos humanos en la gestión empresarial, de una economía baja de carbono, donde la igualdad de género sea una prioridad consolidada dentro del ámbito económico, donde se promueva lo que es en sí esa transformación del modelo lineal al modelo circular de consumo, simplemente porque es una cuestión de eficiencia, de buen hacer, de consolidar unos modelos que nos presenta la naturaleza y que nosotros no hemos sido capaces de entender o que no hemos querido entender por una cuestión más ligada al cortoplacismo. Hay que basar los negocios en las cadenas de valor circular y, sobre todo, colaborar para lograr que se obtengan resultados más eficientes y visibles y de enfrentarnos de la forma más eficaz posible a esta crisis en la que estamos, porque es incipiente el cambio y un poco los cambios de ritmo y planteamientos tanto a nivel social como político como económico que estamos viviendo. Hay que reconstruir y consolidar la situación en la que estamos a modelos de negocio mucho más sostenibles. Y estos niveles de actuación es lo que se nos presenta desde el Pacto Mundial a través de 3 niveles. ¿Verdad, Paco? Sí. 3 niveles esenciales para el liderazgo. Yo quería comentar los niveles estos niveles que nos propone el pacto, sobre todo emanando desde la alta dirección, porque al final quien empieza a mover, digamos, toda la organización debe ser desde el ejemplo de la alta organización, pero también trasladando
ese liderazgo a los mandos intermedios y ese liderazgo compartido, digamos, en toda la organización, digamos, un liderazgo colectivo y sobre todo evolucionando ese liderazgo colectivo a esa traslación de que toda la organización trabaje en ese objetivo y en ese propósito. Realmente esto no es una tarea que se haga de hoy para mañana, pero es algo que las organizaciones deben trabajar de forma activa y sobre todo que cuando uno perciba relaciones empresariales con las empresas, ese olor o ese tufillo emane ese liderazgo en pro a la sostenibilidad. El liderazgo de todas las organizaciones es lo que debe evolucionar y avanzar todas las organizaciones. Exactamente, y siendo el liderazgo colectivo, como ha recogido Paco, una de las claves esenciales que hay que fortalecer a través, pues eso, lo hemos visto, a través de la incorporación de esos 10 principios del Pacto Mundial en el propósito, en la misión, visión y los propios valores de gobernanza, a través de la sensibilización y formación de la cadena de valor. Francisco lo ha comentado antes cuando ha hablado de la necesidad de extrapolar toda la excelencia y el concepto de calidad a proveedores, con la creación en materia de sostenibilidad de códigos y políticas vinculadas a todos los grupos de interés y que nazcan desde la organización, creando, por ejemplo, portavoces de los ODS en los diferentes departamentos de la empresa y potenciando, porque al final estamos hablando de un liderazgo en escala, las capacidades, las actitudes y aptitudes de esas personas que tienen un valor global como líderes de transformación y cambio, fomentando, por otro lado, el intercambio de todas estas ideas que se están alineando a los objetivos, a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, creando una identidad colectiva que una esos objetivos comunes en materia de sostenibilidad, fomentando la colaboración, como hemos dicho, entre diferentes áreas de la organización. Ya no hablamos de diferentes organizaciones, sino dentro de la propia organización, diferentes áreas de actuación y servicio, y que esa colaboración también, por otro lado, se lleve a cabo con otros grupos de interés, generando de esta forma nuevas oportunidades de negocio. Creo que esto es un aspecto esencial. Y formando y evaluando a todos los proveedores con ese fortalecimiento de la gestión sostenible dentro de lo que es la cadena de suministros. Y, ¿por qué no? También desde el Pacto Mundial hablan de la posibilidad de crear un sistema retributivo de la compañía donde realmente se premie el liderazgo al desempeño en sostenibilidad. Y de esta forma lo que hemos hecho, y no podemos presentarlo con más detalle, es crear una pirámide integral de liderazgo sostenible basado en estos niveles que Francisco ha mostrado. Realmente estos niveles, como casi todo en la vida, no se puede avanzar de golpe, y lo que se pretende también a la hora de evolucionar una organización es una rampa para poder escalar, digamos, el lado del triángulo para poder llegar a la cúspide. Realmente estas acciones se establecen en 3 niveles: un nivel mínimo de cumplimiento, un nivel de mejora y, evidentemente, caminando al nivel de excelencia. Pero realmente, partiendo de este concepto de liderazgo de Cambridge, realmente esta pirámide lo que pretende ser, ahora no se puede decir virus, pero digo un virus bueno, un coadyuvante hacia la sensibilización y la concienciación por medio de actitudes y aptitudes, donde las aptitudes nos van a dar el poder hacer y las actitudes con C el qué queremos hacer. Y ese querer tiene que ser algo que se fomente y se trabaje en todas las organizaciones. Se trata de evolucionar todas las organizaciones en este sistema que la propia medida y definición de los objetivos nos van a dar ya un principio del cumplimiento para ver dónde estamos y dónde queremos estar. Gemma. Bien, así se presentan estos 59 aspectos, estas 59
actitudes y aptitudes que hace referencia a Francisco, distribuidas más o menos en estos 3 niveles. La pirámide, digamos, la base estaría formada por 11 aspectos que están de alguna forma vinculadas o marcan esas cualidades básicas que tienen que tener interiorizadas cualquier persona vinculada o con el propósito de llevar a cabo un liderazgo sostenible para la Agenda 2030, entre las cuales pues, podemos hablar de la ambición, del aprendizaje, la resiliencia y la innovación como aspectos básicos. Después tendríamos un nivel intermedio formado por 24 aspectos. En este caso estamos hablando de un camino, como ha comentado Francisco, a la excelencia. Aquí podríamos, entre otras muchas, citar, por ejemplo, la adaptación, la proactividad, la ética, la visión holística y, por último, tendríamos otros 24 aspectos en ese vértice de la pirámide sobre los que habría que trabajar para construir ese liderazgo más próximo a la excelencia. Esto no deja de ser, en fin, lo que es una guía de orientación al liderazgo más excelente dentro de la Agenda 2030, con una visión global de todas estas cualidades. Desde luego, pues como ha comentado Francisco, con el objetivo de construir, solventar y fortalecer una base sólida para después ir implementando el desarrollo de los otros aspectos para buscar ese nivel de excelencia, donde, por ejemplo, podríamos hablar de la autenticidad, de la capacidad de multidimensión, también de la espiritualidad, de la capacidad de disrupción, de la propia crítica necesaria para ese avance ético de otros niveles, como hemos visto, inferiores. Al fin y al cabo, lo que estamos proponiendo es una guía del buen hacer para hacerlo lo mejor posible. Bueno, me han dejado a mí la parte de cierre y la parte más, digamos, de marco global y la queríamos compartir entre Gemma y yo con la afirmación de la vicesecretaria general de Naciones Unidas, en el que la pandemia, o dice que la pandemia de la COVID-19 ha hecho que el reto de la Agenda 2030 y de los ODS sean más vitales que nunca. Estos han de ser la guía para orientar todos los paquetes de estímulo y las inversiones que se realicen como respuesta a la crisis. Realmente esta sería la frase con la que nos gustaría que se quedaran todos los participantes. Y por mí, yo creo que son y 59 o 1 minuto nos hemos desviado del tiempo establecido. Y nada más que pasar a la parte de ruegos y preguntas, que las preguntas, sin lugar a dudas, será lo más interesante de este seminario, seguro. Sobre todo teniendo en consideración que nadie se puede quedar atrás, como promulga la Agenda 2030. Creemos, vamos, desde Bureau Veritas estamos concienciados de que es necesaria una transformación desde la autoconsciencia, desde la acción individual de las personas que, ¿verdad, Francisco?, constituyen esta organización y que el momento del cambio es ahora, no porque lo hayamos decidido nosotros, sino por un poco la coyuntura del momento. Muchas gracias. Pues pasamos a las preguntas. Realmente ha sido muy interesante todas estas afirmaciones y yo me quedaría con algunas capturas de lo que hemos comentado. Gemma, y mi pregunta es, ¿qué podríamos hacer las empresas de un volumen importante o grande, nos quiere decir de gran número de trabajadores, y también las propias administraciones, para ejercer un elemento atrayente, un elemento tractor de la sociedad? ¿Cómo crees que podríamos actuar? Tanto yo reparto aquí empresas grandes como Bureau Veritas, pero también la administración. ¿Cómo podríamos ejercer esa labor de magnetización para que todo avanzara de una forma más rápida? Desde la crítica habitual en estos momentos, donde la gestión es muy complicada, yo me atrevería a afirmar que el mejor mecanismo para llegar a ser realmente un agente impulsor de cambio es actuando desde el ejemplo.
Realmente esto supone una revisión de los valores que constituyen la empresa para la configuración y fortalecimiento del propósito de la misma y hacer extensible ese propósito con esos valores constituyentes a absolutamente toda la plantilla de la organización. Es la única forma de actuar con el ejemplo. Muchas gracias. De momento no nos ha llegado ninguna pregunta. Quiero aprovechar para emplazar a todos los asistentes a asistir al videocafé virtual para que puedan comentar con vosotros las cuestiones que consideren oportunas y quizás hacer alguna pregunta un poco más extensa, un poquito más distendida, digamos. Bueno, nos llega una pregunta del usuario Manu, que es: ¿cómo son asumidos estos conceptos en las empresas grandes? Bueno, Gemma, yo hago una parte, yo voy a poner un ejemplo que hemos hecho en Bureau Veritas. Para asumir y trabajar sobre estos aspectos, en Bureau Veritas se ha creado al más alto nivel un comité de responsabilidad social corporativa, pero el comité no es lo importante, es el elemento o el elemento disruptivo, ya como había dicho Gemma, que hace una serie de objetivos. Hay aspectos también como nosotros y otras muchas organizaciones, no solo grandes y pequeñas, que nos hemos adherido a la red española del pacto y hemos empezado o estamos trabajando ya en aspectos concretos para que podamos avanzar en lo que ha comentado acertadamente Gemma, que es en el ejemplo. En el ejemplo desde intraorganizaciones, es decir, pasar del decir al hacer. Eso puede ser un ejemplo. Y Gemma seguro que me matiza mucho mejor lo que quería expresar. Sí, desde luego. Yo creo que la constitución del Comité de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad ha sido esencial más que nada porque se somete a revisión y análisis todas las políticas y toda la gestión desde una visión integral y central de la empresa. ¿Eso qué nos aporta a nosotros? Bueno, pues para empezar, hay asociado un sistema de formación tanto conceptual a nivel más vinculado a aspectos éticos, donde se exprese un poco qué suponen en sí los valores constituyentes de cada organización y cómo se han materializado. Supone una labor de sensibilización al resto de la plantilla. Es pues, realmente como cualquier implementación de un sistema de gestión de responsabilidad, pero con la ventaja o con el aspecto favorable de la revisión del propósito en un momento donde es necesario este cambio para no dejar a nadie atrás y poder contribuir de la forma más positiva a través de los impactos de la empresa al entorno en su concepto más integral y completo. Muchas gracias, Gemma. No sé si me deja algún detalle. No. Sí, tenemos alguna pregunta más. Yurena nos pregunta: ¿cómo creen que las administraciones deberían actuar contra la competencia desleal para fomentar los que intentamos hacerlo bien? Si la respuesta es que no hay recursos para controlar. Bueno, buena pregunta. Yo no soy administración. Precisamente como ahora yo voy a poner un ejemplo en los que la propia legislación hace que ese control venga supeditado por otras organizaciones que tienen un aval para realizar ese determinado control. Es cierto que la administración tiene unos recursos limitados y yo no voy a decir nada que tenga que hacer la administración. Yo pongo ejemplo de un requisito legal que el legislador ha hecho, que una serie, pero no solo son de aspectos ambientales o de aspectos sociales o aspectos de seguridad industrial. El legislador ha establecido que unas determinadas organizaciones tengan que hacer una auditoría de información no financiera, que es cierto que esa información tiene que ser pública,
Bueno, pues ya saben todas las organizaciones de un determinado número de trabajadores y de facturación que tienen que hacer cara a la sociedad esa información no financiera con una serie de requisitos, de políticas de igualdad salarial, de otros muchos. ¿Cómo lo hacen? Pues yo diría que con cambios legislativos, y esa evaluación no tiene que hacerla la propia administración. La administración lo que podrá es requerir si esa determinada organización ha cumplido el requisito legal. Pero ese es un ejemplo, el estado de información no financiera en base a la ley 11/2018, pero otro cualquiera puede ser fomentando las políticas de compliance o de cumplimiento legal o de certificación, por ejemplo, como puede ser de anticorrupción, de 37.001. Aprovecho porque el jueves hacemos otra jornada relacionada con el compliance y el viernes con la parte relativa a igualdad. Yo creo, mi respuesta más simple y rápida, sin enrollarme más, es promoviendo cambios legislativos en el caso que no puedan dotarse de más recursos para hacer esa actividad la propia administración, que realmente esa labor de vigilancia del mercado ya lo realiza la administración en muchos aspectos reglamentarios. Gemma, no sé si tú me corriges. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque yo creo que la transparencia es el valor principal de la administración pública, tanto como ejemplo de su hacer como de las exigencias a otras empresas. Pues eso es, yo creo que fomentar cualquier mecanismo para consolidar la transparencia es esencial, y más en este momento. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. De momento no tenemos ninguna pregunta más. Vamos a dejar los últimos segundos para ver si se suma algún asistente más a trasladarnos sus dudas. Nada, agradeceros vuestra participación en la Semana Europea de la Calidad en Tenerife 2020. No sé si Luis Domínguez quiere decir algo. Luis, lo tenemos aún por aquí. Y si no, pues damos por clausurada la sesión y nos vamos al café. Luis. Muy bien, gracias Gemma, gracias Francisco por la participación tan activa de Bureau Veritas en todo lo que es el programa de la Semana Europea de la Calidad, y emplazarles a todos a continuar con nosotros en el café virtual para continuar en la conversación con los ponentes de aquellas cuestiones que estimen pertinentes, y nos vemos en las próximas sesiones, Francisco y Gemma. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.